y la Corte se refiere a lo que había resuelto desde 2008 en las acciones de inconstitucionalidad 76, 77 y 78 de ese año, cuando permitió que las autoridades, cito, tengan solo la posibilidad de publicitar algún acto de rendición de cuentas bajo las siguientes condiciones, por una sola vez al año. Esto había señalado la Corte, insisto, antes de que diera inicio la campaña de difusión de los llamados informes de los legisladores del Verde, que no fueron por una vez al año, como manda la Corte, sino que la campaña se extendió por casi un semestre. Tan se había pronunciado la Corte desde antes de que iniciaran esas campañas, insisto, desde el 9 de septiembre y la campaña empezó el 18 de septiembre, que el propio tribunal señaló en su sentencia del 19 de diciembre de 2014 que solo pueden propagarse en los medios de comunicación social los mensajes de los servidores públicos a condición de que no aludan a la imagen, voz o símbolos que gráficamente impliquen al servidor público, en este caso, como lo hacen los legisladores del Partido Verde, tampoco que sea la promoción partidista, como de manera evidente se realiza con la campaña publicitaria con el eslogan "Verde sí cumple", asociado al emblema del Partido Verde Ecologista de México. Hasta aquí la sentencia del tribunal. Como se ve, no estuvimos ante informes legislativos, sino ante una campaña, como la denominó el tribunal, a favor del Partido Verde, financiada con 109 millones de pesos que salieron de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión. Ello contraviene de forma expresa el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos, que a la letra dice: no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona, bajo ninguna circunstancia, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y en esta ley. Es claro lo que ocurrió. El Verde tomó dinero de los grupos parlamentarios, recursos de origen público dedicados al buen funcionamiento del Poder Legislativo, para sumarlos, contraviniendo la ley, al financiamiento público partidista que legalmente le correspondía. Fue una aportación en especie que asciende a más de un tercio del financiamiento público ordinario anual que recibe el partido. Se trata de una violación expresa a la ley, pero además dolosa, pues se quiso disfrazar la campaña que expresamente beneficiaba al Partido Verde con un uso indirecto de más de 100 millones de pesos de informes legislativos. Quiero decir que ya hay antecedentes, lo decía el consejero presidente, al sancionar el caso conocido como Amigos de Fox en 2003, parte de la multa fue precisamente porque el grupo parlamentario del PAN del Senado hizo aportaciones a aquella campaña y el tribunal confirmó que debía imponerse una sanción. Cabe señalar, por otra parte, que el artículo 41 constitucional es muy claro al señalar desde 2007 que, cito, los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tenemos otra conducta contraria a la Constitución. Terceras personas, diputados y senadores, contrataron para el Partido Verde anuncios de radio y televisión en un periodo que incluso abarcó el proceso electoral 2014-2015. Para decirlo en una nuez, se tomaron 109 millones de una fuente prohibida y se gastaron a través de un conducto prohibido. Se tomó dinero público indebidamente para comprar algo ilegal, propaganda partidista en radio y televisión. Es obvio que estamos ante una conducta que merece ser calificada, como nos propone el proyecto, de gravedad especial. Por ello, a la sanción de 200% del monto involucrado que se ha impuesto siempre que se detecta dinero de origen indebido, ahora el dolo en la conducta del Partido Verde amerita un 100% de multa adicional hasta llegar al 300%, es decir, a 329 millones de pesos. Quiero decir que en la sesión de la Comisión de Fiscalización hubo empates en algunas definiciones. Me pronuncio ahora sobre la posible subvaluación en el costo de los anuncios contratados y cómo proceder. En el documento circulado originalmente se dice que, aunque hay indicios de que los legisladores se beneficiaron de precios más bajos que los del mercado, el beneficio jugaría en favor de ellos y no necesariamente del partido.
difiero de dicha posición, ya que de acreditarse la subvaluación estaríamos en el caso de una aportación en especie que debería valorarse y en su caso sancionarse. La vía que propongo para atender dicha eventualidad es la decisión respecto a la subvaluación, mecanismo jurídico que permitirá investigar y analizar el caso por lo que a esa posible infracción se refiere de manera independiente y ulterior a lo que ahora se discute. Pero lo que está acreditado ya es el beneficio del Partido Verde con dinero público expresamente prohibido de grupos parlamentarios. Corresponde la sanción no porque haya consigna ni dados cargados, sino porque hay una constitución y unas leyes que respetar y porque las arbitrariedades en materia de dinero tienen que ser atajadas y sancionadas ejemplarmente por el INE, sin filias ni fobias, se dice, y también sin odios y sin miedos. Muchas gracias. Ya aquí se ha dicho de la subvaluación, del valor real de los spots. Yo no creo sinceramente que ninguno de los miembros de esta mesa considere en su conciencia que 375 pesos es el costo de los spots, de los impactos del Partido Verde Ecologista de México. Es el valor que resulta de dividir los 293,000 impactos en 109 millones de pesos. Por lo tanto, tampoco es correcto el argumento dado aquí por el consejero Nassif con relación a la regla de la tercera parte, de la proporción de la tercera parte, porque lo que hizo la unidad técnica de fiscalización fue comparar el monto reportado en los contratos señalados con relación a la tarifa más baja ofrecida por la televisora. Pero la tarifa, si no se quería comparar con la más alta, por lo menos debió haberse sacado un promedio tarifario para darle el valor real, y entonces sí se verá cuántas veces excede proporcionalmente ese valor. Al Instituto Nacional Electoral le sería de alto beneficio escindir la investigación de la adquisición, de la aportación de una especie, porque se trata, y lo he insistido mucho, de atajar estas formas de burlar la legislación electoral y la Constitución. Aquí se ha dicho bien de los reiterados esfuerzos por demoler el modelo de comunicación política que planteó solo el uso de tiempos oficiales en radio y televisión para efectos de propaganda electoral. Esta es la gran omisión. Pero hay un camino, que es iniciar una investigación para saber si realmente existe o no esa aportación en especie, porque de haberla y de ser ciertos, no los cálculos ofrecidos por Morena o el PRD, sino los cálculos de un promedio tarifario del valor real comercial, estaríamos hablando de un monto de cerca de 900 millones de pesos. Y por supuesto que la otra omisión es exentar de responsabilidad a los concesionarios de la radio y la televisión. El Partido Verde diseñó toda una estrategia en la que quiso simular. Hay una simulación cuando los grupos parlamentarios del Partido Verde contratan directamente con televisores para que quien reciba el beneficio de la transmisión de sus spots sea su partido. Eso es una simulación. Es una simulación que en el fondo está implicando un fraude a la ley. Y obviamente hoy estamos ante las quejas que fueron presentadas por el PRD y Morena, estamos ante un proyecto de resolución que desde mi punto de vista se queda corto. Se queda corto porque hoy lo que estamos viendo es que se acredita que hay una reiteración de conductas ilegales. Y me pregunto yo si las multas son lo suficientes y si lo que hoy debiéramos de plantear aquí como sanción al Verde no es una multa más, sino la pérdida de su registro. Porque
pues como sucede en cualquier partido de fútbol, el jugador que comete muchas faltas, al final ve la tarjeta roja. Aclarar que vamos por un cambio de modelo de comunicación. Claro que sí, compañeras y compañeros, pero eso también habla de congruencia del Partido Verde. En 2007, compañera Tagle, usted defendió conmigo en tribuna, juntos, en ese tiempo Convergencia y el Verde votamos en contra y mencionamos los vicios de ese modelo de comunicación y en ese momento pensaba y actuaba diferente. Desde el 2007 dejamos muy claro cuál era nuestro sentir en este modelo de comunicación, que lo vemos que es un modelo que no abona al ejercicio democrático y que no nos da igualdad de condiciones. También decir que nosotros le pedimos a la autoridad electoral un principio de congruencia de autoridad, que se nos trate y que se nos mida con la misma vara. Ejemplo de ellos son los resolutivos que hubo con el tema de las vallas contratadas en los partidos de fútbol, en donde en los resolutivos, el primero, para el Partido Verde se declara procedente la medida cautelar, pero para Acción Nacional se declara improcedente. Por su atención y con respeto, muchas gracias.